de lejos, caminos de tiza, abriendo su... Bueno, aquí con Torcuato Socio vamos a conocer ahora por qué la Asociación por los Derechos Civiles se involucra en el tema de la educación religiosa. Bienvenido. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Nos involucramos básicamente porque nuestra organización está fuertemente comprometida con el tema de la libertad. Esto es en términos de libertad de expresión, en términos de libertad religiosa, en los distintos aspectos que pueden hacer la libertad del ciudadano. Esto nos llevó a iniciar primero una acción judicial por la que sostenemos que no debe haber símbolos religiosos de ningún tipo en los edificios públicos. Luego de un largo transitar llegamos a la Corte y la Corte nos dio la razón. De hecho, en unos banners había cerca de la Corte lo que eran los fundamentos del fallo, y se retiró una imagen de la Virgen que estaba en el salón principal. Muchas veces la gente, imagínense que no es simpático para mucha gente que nosotros tomemos esa acción. Entre otras cosas porque sabemos que la mayoría de la Argentina, de los ciudadanos argentinos, son católicos. Pero entendemos que viola la libertad de pensamiento. Siempre marco la diferencia entre la libertad religiosa y la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento es mucho más que la simple libertad religiosa. Y para redondear y no hacer una respuesta tan larga, ahora hay en la Corte Suprema, nuevamente, una acción judicial por la cual, en este caso sí, cuestionamos que en 5 escuelas de Salta se diera dentro del horario, digamos, como curricularmente, enseñanza católica. Si quiere, después le doy más detalles. Y entonces, ¿y cómo va eso? Bueno, ¿ya se expidió? No, nosotros, digamos, era bastante lógico. Las distintas instancias de Salta no nos dieron la razón. Nosotros tenemos convicción de que la enseñanza religiosa, en este caso católica, viola nuestra Constitución Nacional, y ahora hemos llegado a la Corte Suprema, que se tiene que expedir. Llamó a una audiencia pública, lo cual es muy interesante. Llamó a una audiencia pública que se va a llevar a cabo el 16 de agosto, y hay un plazo que concluye el 14 de julio, en el que distintos actores de la sociedad civil pueden presentar lo que se llaman amigos del tribunal, o sea, su opinión respecto a este tema. Y después la Corte va a decidir. Como siempre digo, ADC es muy, digamos, no nos gusta influir, o sea, ojalá nos den la razón. Pero... Ahora, es complejo porque las provincias tienen autonomía para poder tomar estas decisiones. No, no porque la Constitución... Porque hay una normativa y a partir de ahí... algunos consideran que es inconstitucional. Claro, lo que pasa es que el último intérprete de nuestra Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que cuando se entiende que una causa tiene que llegar a esa instancia, lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación está por sobre cualquier otra decisión que se haya tomado a nivel provincial. Por eso estas sucesivas instancias que se dieron en la provincia de Salta son revisables en esa otra, que es la de la Corte Suprema y es la que le hice mención recién. Bueno, lo invito a compartir la reflexión de Eduardo López, que es secretario general de UTCETERA. No, absolutamente no. Va en contra del espíritu de la Ley 1420, sancionada en 1884. Que impulsaba lo que todos queremos, lo que está en el piso de consenso argentino, que es una educación laica, gratuita y obligatoria, que tantos beneficios le dio a la Argentina y al mundo. De manera tal que introducir religión en las escuelas es retroceder a antes de 1884. Llama la atención que un gobierno que se autotitula liberal pretenda introducir en las escuelas algo de la esfera privada. El liberalismo plantea históricamente la esfera privada de la esfera pública. Y la escuela pública tiene que ver con la esfera pública. Luego cada uno elige su religión. Yo tengo la mía, pero para la escuela pública no enseño a los alumnos mi religión. Enseño geografía, que es la materia que doy.
y me da lo mismo, es indistinto para mí si mi alumno es católico, musulmán, ateo, agnóstico. Lo que yo tengo que enseñar es geografía. Aparte va contra la Constitución, también, cuya base es 1853, y que, como toda constitución de origen liberal, separa la esfera pública de la privada. De manera tal que la CETERA plantea estos preceptos, los constitucionales, los de la Ley 1420, los de la actual Ley de Educación, que es una educación laica, gratuita y obligatoria, responsabilidad del Estado, que recibe a los habitantes del mundo de buena voluntad, vengan de donde vengan, tengan la religión que tengan, y que les brinda la educación para formar una sociedad mejor y propender al bien común. Bueno, después lo veremos en un mapa, pero lo cierto es que es muy dispar la situación que hay en nuestro país. Me pregunto, ¿la sociedad salteña en su mayoría aprueba que haya educación religiosa en las escuelas? Bueno, en general en el norte argentino predomina, digamos, no solamente la cantidad de personas que profesan esa religión, la religión católica, sino también que podrían ver con simpatía que dentro de la currícula de un establecimiento educativo se diera educación religiosa. Lo que pasa es que este tipo de cuestiones, que a veces se argumenta en términos de números, de cuánta gente o si el gobierno está de acuerdo o no está de acuerdo, no desvirtúan lo que es nuestra Constitución. Afortunadamente nosotros tenemos una Constitución que pone mucho énfasis en lo que es libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Dice, los ciudadanos tienen que poder decidir de un modo personalísimo cuáles son sus decisiones de vida, es decir, si quieren o no religarse con un ser superior, si quieren o no tener jerarquías, así un ser, digamos, mediante, por ejemplo, lo que llamamos un pontífice, es un puente. Bueno, y hay otras personas que, como dijo López recién, bueno, pueden ser ateos inclusive, y se pueden sentir violentados por este tipo de educación. La asociación civil está integrada por personas de todas las provincias, ¿es de la capital? ¿Cómo es? No, nosotros somos una asociación ante todo pequeña, que tenemos, digamos, muchachos jóvenes y algunos que, como verá, como el caso mío, no jóvenes, y una junta directiva con gente más cercana a mi edad, y que tenemos distintas posiciones. Tanto venimos de distintas provincias, como nos hemos dado una fuerte discusión alrededor de esto. Lo que pasa es que, como es una organización que tiene como foco la cuestión jurídica, que es otro aspecto sobre el cual quiero marcar, es decir, nosotros lo que hacemos es un análisis sobre el prisma de la cuestión jurídica, aunque no estuviésemos de acuerdo respecto del resultado de un fallo de estas características, nosotros lo que tenemos que hacer es defender a la Constitución. Y defender a la Constitución significa defenderla aún en los temas que puedan no gustarnos. Claro, pero lo interesante, supongo, es que esta discusión se lleve a cabo en la sociedad salteña, en este caso, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenemos que ser francos. El pleito fue anterior, pero el hecho de tener un papa argentino también influye. Es decir, nosotros tenemos que pensar que estamos en una clase política que se deja influir por este tipo de cosas. Es decir, yo no creo que en este momento este tipo de discusiones no estén impregnadas de aspectos que tienen que ver con el factor de poder, que es la Iglesia Católica, y el hecho de tener un papa argentino. Esto es ineludible. Ahora, lo importante es que la gente entienda esta diferencia. Es decir, la Constitución nos da la posibilidad de que los argentinos pensemos libremente, decidamos nuestro proyecto de vida. Así lo ha dicho la Corte, inclusive en un fallo muy interesante, el fallo Basterrica, y ese es el punto sobre el cual nosotros queremos hacer énfasis. Bien. Lo invitamos a integrar la mesa grande con Manuel Becerra y Fortunato Malimachi. Seguimos entonces. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos